que esto va en el dominio de... Si aquí hacemos el eje X, habíamos puesto haremos entre XA, que es igual a 1, y XB, que es igual a 2. En este dominio ya hemos aplicado las condiciones de borde, y las condiciones de borde, ¿qué significa? Que la función U para X igual a 1 es igual a 2, y que menos X, la derivada de U, respecto a dx, para X igual a 2, esto es igual a 1 medio, ¿verdad? Por tanto, ese es el problema que está totalmente definido, pero porque tenemos las condiciones de borde. ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Entonces, hacer que si llevo este término al otro lado, encuentro la función residuo, que va a ser XA. Y eso si yo encuentro una función prueba que entrando acá se va a aproximar, se va a aproximar a la solución de este problema. Entonces, esta función, llevando el otro término, sería que la derivada de dx, x, derivada de u, esta es la función exacta. Ahora voy a poner una función aproximada que voy a poner en función de XA, y esto es en dx, y por lo tanto acá hago menos 2 sobre x al cuadrado, esto es igual a 0. Perdón. Entonces, esta sería la función residuo. Ya no va a ser 0 esta función. ¿Por qué? Porque voy a aplicar una función prueba acá, que tiene que aproximarse lo mejor posible a hacer la solución. ¿Qué significa eso? Que el residuo acá se aproxima a 0. Señor Tinta, Bebeto Tinta, ¿eso está claro o no? Primero el concepto, ¿sí o no? Rápidamente, por favor. ¿Se entiende, señor? Ya, por eso, si se entiende eso, ¿qué hemos hecho nosotros? Lo que acaba de decir el señor Cristian Campos. Yo me voy a dar una función prueba. Esta función prueba que me doy, por ejemplo, la que nos hemos dado, que es función de XA, nos hemos dado un polinomio, podría ser cualquier serie. Este polinomio que nos hemos dado, A1 más A2X, más A3X2, más A4X3. Esta es la función prueba que nos habíamos dado en el ejemplo anterior. Entonces, aquí tiene que estar claro, ¿qué es lo que hacemos primero? Con esta función prueba, vamos a tratar de entrar al método de los residuos ponderados para poder encontrar los mejores valores de A. Entonces, la aplicación de las condiciones de borde en forma teórica es aplicar estas condiciones de borde, que aquí las tenemos, aquí están las condiciones de borde, es aplicar estas condiciones de borde al inicio. O sea, que la función siempre cumpla con las condiciones de borde. Y por lo tanto, al aplicar las condiciones de borde en forma teórica, hemos definido y hemos pasado y hemos encontrado que entonces la función ya no va a ser un polinomio con tantas funciones. Eso hemos hecho en la clase anterior y hemos visto que aplicando y cumpliendo las condiciones de borde al inicio, hemos hecho una gimnasia matemática para llegar a plantear, aquí, perdón, vamos a tratar de buscar a lo que habíamos llegado anteriormente. Aquí hemos pasado con esto y entonces hemos llegado a plantear esta función, es esta, que está acá, esto es el A1, A2, y por lo tanto hemos llegado a plantear una función que ahora es solo función de A3 y A4. O sea, aplicando las condiciones de borde de forma teórica,
este elemento que hemos visto acá, esta función, ahora va a ser, ¿cómo es esto? 1x, ahí está, 2 menos 1/4 de x menos 1, que es el término independiente, más x menos 1, x menos 3, x menos 1, x menos 3, que multiplica a 3, y más x menos 1, que multiplica x2 más x menos 11. Esto multiplica a 4. Bien. Fíjense, ¿qué hemos hecho? Aplicando las condiciones de borde al inicio, hemos hecho que esta función que habíamos planteado inicialmente, ahora la tenemos de esta forma, y esta función, al tenerla de esta forma, al hacer cumplir con las condiciones de borde, entonces esta función, de hecho, siempre cumple, para cualquier valor de x, cumple con las condiciones de borde, y por lo tanto, ya solo tenemos que determinar el A3 y el A4. Solamente habíamos renombrado, en vez de estar trabajando con A3, A4, lo hemos renombrado y hemos dicho que vamos a llamarlos, vamos a hacer un renombre y vamos a llamar a 1 y a 2. Por lo tanto, este problema, esta función, ya cumple de principio las condiciones de borde. Y por lo tanto, hemos resuelto el problema de esta forma. Y fíjense que sí cumple. Si ustedes dicen para x igual a 1, esto se vuelve 0, esto se vuelve 0, esto se vuelve 0, y por lo tanto, la función para x igual a 1 es igual a 2, porque esto es 0, 0, 0. ¿Está claro? Entonces, esta función que hemos encontrado, esta función prueba, donde ahora solo determinamos estos dos parámetros, siempre cumple con las condiciones de borde. Señora Paz, ¿está claro eso? Sí, ahora sí, ingeniero. Por eso, pero es lo que quiero que entendamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, ¿por qué esto no nos interesa? Porque tenemos que hacer una gimnasia matemática acá para encontrar esta función. Lo que vamos a hacer ahora es, no vamos a hacer toda esta gimnasia, sino vamos a hacer que la condición de borde en forma numérica, vamos a partir de esta función, sin que cumpla las condiciones de borde, vamos a plantear el sistema de optimización y al final voy a introducir las condiciones de borde. ¿Se entiende esto que vamos a hacer, señor Daniel Casas? Sí, ahora sí. Lo anterior ¿Ah? era un poco más entre eso de lo que dijo al inicio estaba un poco claro, pero con lo que dijo ahora está un poco más claro. Bien, espero. A ver, señor Chambi, Diego. Sí, ingeniero, está claro. Ya. Por último, señor Eddie Condori, si alguien tiene alguna duda, por lo menos avíseme ya. Está claro, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, vamos ahora a ir, porque todo esto ya hemos visto, hemos hecho los... Entonces, vamos ahora a hacer la aplicación del método y vamos a aplicar las condiciones de borde en forma numérica, vamos a aplicarla al final. Es lo mismo acá, planteamos con esta ecuación, encontramos la función residuo, y ahora vamos a aplicar el método de Galerki. O sea, ¿qué es el método de Galerki? Es la aproximación que nos va a dar
un sistema de ecuaciones que nos va a permitir encontrar los mejores valores de las constantes A, de los parámetros A, que hagan que se cumpla que el residuo que está acá, que este residuo se aproxime cero en todo el dominio. ¿Y por qué vamos a aplicar Galerkin? Lo vamos a ver después. Vamos a aplicar Galerkin. ¿Qué significa aplicar Galerkin? Que en el método de los residuos ponderados, entonces vamos a hacer acá, en el método de los residuos ponderados, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la integral entre el dominio XA y XB que estamos viendo, y hacemos que esta función residuo, que es la que nos interesa que sea la menor posible, esta función residuo, que es función de X y A, sea multiplicada por una función peso e integrada a lo largo de todo el dominio y que eso sea igual a cero. Este es el concepto del método de los residuos ponderados. Entonces, esta función peso, vimos que en el método de la colocación era el delta de Dirac. En el método de los subdominios era la función SAT. En el método de los mismos cuadrados era la derivada de la función residuo respecto a los parámetros A. Entonces, acá esto va a ser, aquí vamos a hacer los parámetros AI, y por lo tanto aquí va a ser que I varía de 1 a N. Por lo tanto, aquí yo planteo N ecuaciones, para la 1, para la 2, para la 3. Entonces, aquí vamos a multiplicar en el método de Galerkin, vamos a plantear que las funciones acá sean las mismas funciones phi, que hemos aplicado estas son las funciones phi, que serían ¿cuáles? En este caso, ¿cuáles serían las funciones phi? Las que multiplican el x, la que multiplica el x cuadrado, sería la phi1, la phi2, la phi3, etc. Son las mismas funciones que nos hemos planteado al plantear la función prueba. Fíjense la ecuación 1. La ecuación 1 está ahí claramente que en el método de los residuos ponderados, aplicando el método de Galerkin, las funciones peso son las mismas funciones de la serie que nosotros hemos asumido. Señor Vázquez, a ver. Está claro entonces que vamos a entrar, el primer paso sería entonces aplicar el método de los residuos ponderados aplicando Galerkin. Ingeniero, buenas tardes. Sí. Los coeficientes phi, los valores de phi sub x son lo que está al lado del coeficiente del parámetro A, ¿verdad? Sí, son las funciones, correcto. Ok. Esas funciones son conocidas, ¿verdad? Sí. Correcto. No necesariamente tienen que ser x al cuadrado, x al cubo. Usted puede tener una serie trigonométrica, ¿verdad? Puede tener una serie exponencial. Lo que pasa es que tomamos una serie polinómica porque es la más sencilla para integrar y diferenciar. ¿Está claro? Sí, es eso, señor Vázquez. ¿Está bien? Entonces, fíjense que al hacer esto, aquí vamos a aclararme, al hacer esto yo tengo la función R en función de los A's, de X y A. Y entonces voy a multiplicar por cada una de las funciones, si estoy tomando este caso que tengo 1, 2, 3, va a ser I variando de 1 a 3. Está aquí desde el Phi0, pero vamos a ver que después el Phi0 es un término constante, pero vamos a ver. Entonces voy a multiplicar por Phi0, por Phi1, por Phi2 y por Phi3. Por lo tanto voy a tener el I variando de 1 a N. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Bien. Entonces, fíjense. Ingeniero, Sí. una pregunta. La función peso de phi sub x va a variar para cada A1, A2, A3, para que tengamos. Así es.
Obviamente. Por eso es que usted va a tener n ecuaciones. Si no, no tuviera n ecuaciones. Fíjese acá, esta es la función residuo. ¿Sí? Ujú. La tenemos. Entonces, esa función residuo voy a multiplicar primero por la phi 0, por la phi 1, por la phi 2, por la phi 3. Entonces voy a tener, y variando de una a n, voy a tener n ecuaciones por las cuales voy a disponer. Inge, y entonces vamos a multiplicar por la función residuo. Entonces, para cada constante de a que tengamos, a sub n que tengamos, entonces vamos a tener n integrales. ¿Sí? Por eso que usted Ah, tiene ecuaciones. Aquí cuando i es igual a 1 va a tener una ecuación con el phi 1. Cuando i es igual a 2 va a tener otra ecuación con phi igual a 2 y con phi igual a 3 hasta que usted tenga phi n, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, usted va a tener un sistema de n ecuaciones a n incógnitas. ¿Está bien? Es eso. sí, gracias, sí. Muy bien. Bien. ¿Cuál es el único problema que habíamos visto en la clase anterior y quisiera? Hay la formulación débil y hay una formulación débil que es la que vamos a plantear. Bueno, es un tema más matemático, pero es importante que veamos simplemente el concepto. ¿Por qué voy a aplicar como usted acaba de decir el anterior, esta función phi i, que vamos a ver acá, caso que nos estamos dando, va a ser la función. Por lo tanto, aquí voy a multiplicar la función y voy a multiplicar por la derivada de la función, la segunda derivada. Por lo tanto, en muchos casos voy a tener la segunda derivada de las funciones, porque yo voy a reemplazar esta función prueba u por la serie, que en este caso va a ser phi 1 más phi 2 más phi 3. Entonces voy a hacer la segunda derivada, y aquí voy a multiplicar por la función. Lo que vamos a hacer en la integración por partes, como está acá, como vimos en la clase anterior, al hacer la integración por partes, vamos a llegar a que ya no exista la segunda derivada, sino vamos a hacer que aquí esta segunda derivada se vuelva una derivada de un grado y esta que estaba el valor de la función se vuelva una derivada de primer grado. Por lo tanto, al hacer toda esta multiplicación, vamos a tener el mismo nivel de derivada y lo que nos va a permitir que el sistema de ecuaciones me genere una matriz de rigidez simétrica. Bien, entonces, creo que ustedes ya lo tienen claro ese tema. A ver, vamos a seguir. Señor Andrés Gutiérrez, ¿está claro este tema de la integración por partes, verdad? Digo, sí, por integración por partes, sí. Sí. Perdón, no lo escuché bien. ¿Tiene algún problema, señor Fabio Gutiérrez? A ver, ¿tiene algún problema con su audio? Bueno, pero creo que todos, a ver, vamos a seguir entonces con el señor Freddy Quispe. ¿Está claro esto de la integración por partes? Ingeniero, está claro. Ya. Es una demostración muy sencilla que eso, bueno, recordar es vivir un poquito, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico una función f, que es una función f, función de x, por una función g de x, y derivo, eso va a ser la derivada de f multiplicada por g más la derivada de g multiplicada por f. Entonces, si integro ambas, obviamente al integrar de x1 a x2, esto se va a volver una condición de borde, que, bueno, que va a ser el valor del producto para xa y para xb. Es el integral, es el diferencial perfecto acá. Y aquí voy a tener, por lo tanto, aquí voy a tener la derivada de f. Entonces, sacando esta derivada de f para este lado y llevando todo al otro lado, voy a tener, por lo tanto, que esta integral perfecta es una condición de borde que la vemos aquí. Estos son los valores del producto para x igual a y xb.
y aquí tengo el valor menos f, que es el que estoy llevando menos f que multiplica dg. O sea, esto mismo es esto, la única diferencia que aquí ya reemplace esto por este valor. ¿Está claro? Bien. Hagamos esta integración por partes que estamos viendo acá y la aplicaremos a esta ecuación que quiero, porque esta es la ecuación que tenemos, ¿verdad? Aquí arriba. Esta es la ecuación que tengo. Fíjense, esta ecuación no es nada más que esta, que la tenemos acá, que es esta función residuo, ¿verdad? O sea, en otras palabras, tengo que hacer acá. En esta ecuación 3 se puede hacer la función residuo multiplicado por los is. Entonces, esta función residuo que la tenemos acá, que está multiplicada por los is, voy a hacer dos cosas acá. Haremos para ver que quede un poquito más claro. Aquí no está, aquí ya un poco se lo ha simplificado un poco. Entonces, prefiero para que quede más claro, vamos a hacer esto. Bueno, por lo menos esto está claro, ¿no? Entonces voy a borrar esto para poder usar el tablero. Y entonces vamos a hacer esto. Entonces, al aplicar el método de Galerkin, voy a hacer la integral de xa a xb. Vamos a tener la función residuo, que es esta, la derivada de x, la derivada de u respecto a x, menos 2x al cuadrado, y esto multiplicamos por las phi, funciones phi, que son funciones de x, y eso de x, y hacemos esto igual a 0, donde, como acaban de decir, phi varía de 1 a n. Entonces, para la phi 1, para phi 2, para phi 3, para phi 4, el número de términos que tenga, voy a tener el sistema de ecuaciones correspondiente. Bien. Pero ¿qué hemos dicho? Que cuando yo reemplace esta función u, que la función u en general, esta función u en general, digamos, ahí está, ahí mismo usted la tiene, en forma general, es phi 0 más a1 por phi 1 más a2 por phi 2. Todos estos phi son conocidos hasta que usted tenga el an phi n. Entonces aquí, como es una serie polinómica, vamos a tener x, x2, x3, x4. Por lo tanto, cuando yo reemplace esta función u acá, voy a derivar esa función dos veces. Por lo tanto, voy a tener la derivada segunda de phi, multiplicado por phi. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con la integración por partes va a ser que solamente volvamos todo a que sea la integral de un grado solamente. Entonces, aplicando la integral para dos funciones, f, que es función de x, y g, pongamos g minúscula, para seguir acá, f sí, g minúscula, y g función de x, como ven, entonces llegamos a que demostramos que la derivada entre xa y xb, ¿verdad? De df de x multiplicado por g multiplicado por g, y esto a su vez g de x, esto va a ser igual a la condición de borde que dijimos, f por g, el producto para x igual a x igual a b, es un valor que no tiene ya que ver con integral, es un valor puntual,
¿no es cierto? Para XA y para XB, es el valor que tiene ese producto para esos dos términos, y aquí tengo menos la integral de XA a XB, ¿no es cierto? Que tenemos ahora F por F de X por la derivada de G respecto a X, y esto dx igual a, por dx, perdón. ¿Está bien? Eso es lo que hemos logrado, que lo tienen acá, para hacer la integración por partes. No hay ninguna duda hasta ahí, ¿verdad? Señor... Buenas tardes. Una pregunta. La ¿Cómo no? función X sería X y la función G sería derivada de U respecto de X. No, la función f Sí. es una función f de x. Ahora aquí, al hacer esto, vamos a ver en esta función que hemos planteado que la tenemos ahí porque vamos a reemplazar la función residuo, que es esta. Entonces ahora hay que ver, en este caso, que estamos viendo acá, quién es f y quién es g, ¿verdad? Para que poder representar esto. Entonces, para que quede claro, esta función, cosa que no está muy clara en los apuntes, vamos a seguirla, esta misma, la voy a plantear y vamos a decir que la función de XA a XB, voy a llevar este término independiente, lo voy a llevar al otro lado. Por lo tanto, aquí voy a hacer esto, que sea la derivada respecto a X, de X, derivada de U respecto a dx, multiplicada por la phi de x. Este de x está, aquí está, esto está medio. Aquí es el de x, ¿verdad? ¿O no? Es la integral. No, perdón, estaba bien. La integral es de todo, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener esto, phi de x, y este término lo voy a llevar al otro lado. Por lo tanto, aquí va a ser la integral de 2x al cuadrado por phi y de x de x, ¿verdad? Ese ya sería un término independiente, ¿verdad? Es lo que tenemos, si ustedes se fijan, lo deberíamos tener por acá. Si no lo tenemos por acá, vamos a ver que estaría acá, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Este término. Bueno, aquí ya estamos haciendo el... Ya, lo importante ahora es, porque es un término independiente, lo vamos a tratar más allá. Lo que me importa es cómo planteamos en esta ecuación, en esta parte, que es la parte izquierda de la ecuación, que hemos planteado por el método de residuos ponderados de Galecki, es quién en este caso sería para aplicar esta condición de la integración por partes, ¿quién sería F y quién sería G? Y para eso, bueno, no hay tablero, así que voy a borrar esto. Ya tenemos claro lo que estamos haciendo. Y la pregunta es ahora, ¿quién me dice? Para que podamos tener, al reemplazar las dos funciones que sean solamente la derivada de phi para esta ecuación, ¿quién sería f y quién sería x? O sea, ¿qué es lo que quiero? Reemplazar esta ecuación 10, acá, por esta expresión. Y para eso yo tendría que definir quién es f y quién es g. ¿Alguien me puede decir? F que está dentro del paréntesis. Lo que está dentro de paréntesis, usted dice que sería...
de fx. ¿Esa sería G o F? F. F, muy bien. Entonces me dice lo que está dentro del paréntesis acá. Entonces acá dice que F sería igual a la, para ver si estamos de acuerdo, sería X que multiplica la derivada de U respecto a dx. O sea, X por la derivada de U respecto a X me está diciendo que eso sería F, ¿verdad? F. Y G, ¿quién sería? El mismo. Phi, Inge. Phi de X. ¿Qué? Phi de X. No, no ahí ya no entendí. Usted me dijo que el G... G sería phi de X. El G es X. Esta debería ser, ¿no es cierto? G. ¿Verdad? Esa debería ser G. No. Estaba bien, dije, la función phi sería la G. La función phi sería el G. A ver, vamos a hacer. Está bien. Vamos a ver, aquí usted dice que esto es F. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos acá. Para ver. Yo multiplico esto por G y aquí sería la derivada de F. Está correcto lo que acabo de decir, ¿verdad? Fíjense, si yo hago la derivada de F, sería la derivada de X de U de X, multiplicado por G, y G es igual a I. Entonces, esto está correcto. Entonces, lo que estamos diciendo, aplicando este concepto, es que entonces, vamos a ver este término de la izquierda, este término va a ser XA a XB, va a ser, por tanto, la derivada de dx, x de u, dx, multiplicado por phi. Entonces, a esto vamos a aplicar ahora y vamos a decir que esto lo vamos a reemplazar por, vamos a reemplazar eso por este concepto. Esto voy a decir que va a ser f, que es igual a x derivada de u respecto a dx multiplicada por g, que es el phi, y esto voy a integrar a lo largo de xa a xb. Es un valor puntual. Estoy haciendo esto acá. Estoy haciendo f por g. Y voy a hacer menos acá. ¿No es cierto? Este menos. Vamos a seguir por acá nomás. Va a ser menos. Va a ser la integral de xa a xb. fx. Fx es igual a x derivada de u respecto a dx multiplicado por la derivada de g. Y la derivada de g sería la derivada de phi respecto a dx, esto integrado a lo largo de x. Entonces, esta expresión, que es esta que está acá, la vamos a reemplazar, por esta otra acá. ¿Cuál es la gran ventaja de esta? Fíjense. Bueno, este es un valor puntual, pero aquí, fíjense, es la derivada de u. Cuando reemplace u por la función, van a ser todas derivadas de phi. La primera derivada. Y voy a multiplicar por la primera derivada. Por lo tanto, ya no existe la segunda derivada en este caso. Y por lo tanto, he bajado el nivel de la derivada. Y esto me va a permitir que yo plantee un sistema simétrico. Después vamos a ver. A ver, hasta acá.
Señor Juan Aruquipa. Si hay que... Inge, está claro nomás. Está claro nomás. Ya está bien, no hay problema. A ver, yo no sé quién es el señor Marco. Bueno, si es reciente oyente, no hay problema. Señor Espinosa, Milton. Está claro, ingeniero. Señor Gaspar, Raúl. Está claro, Inge. Señor Rubén Tarquín. Está claro, ingeniero. Señor Samuel Aguilar. Está claro, ingeniero. Señor Halcón. Perfecto. Durán. Sí, se entiende, ingeniero. Ok, está bien. Perfecto. Entonces, sigamos. Ustedes lo van a hacer esto en sus ejemplos. Es un tema más numérico, el concepto, lo que yo quiero insistir un poquito nada más. Entonces, a lo que hemos llegado, la ecuación 11 está ahí en la pizarra, ¿verdad? Entonces, fíjense que está, lo que acabamos de llegar acá es justamente eso. Aquí está el x de un de phi, y lo único que hemos hecho, porque la condición de borde está así, esto hemos puesto menos y menos, que da, es igual que lo que da ahí en más. O sea, aquí lo he puesto de una forma, y aquí en vez de poner más acá, hago menos y menos para, y después vamos a aplicar en forma más sencilla la condición de borde. Pero es simplemente un artificio, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahí, lo que se nos apunta, aquí pongo menos, y para no alterar, aquí pongo menos. Entonces ahí queda menos por menos, ¿verdad? Eso es lo único que hemos hecho acá, donde se muestra acá, ¿verdad? Aquí ustedes fíjense, menos el menos acá. Este es el integral de x a xb, y aquí tengo menos esta función x de u, que es la función 11, que es justamente esta representación que tenemos acá, ya no en función de la segunda derivada, sino todo en función de la primera derivada. Esa es la ecuación 11, y por lo tanto ahí vamos a hacer que el i que tenemos acá, el i varíe de 1 a n. Y por lo tanto aquí planteamos el sistema de ecuaciones. Eso es lo que vamos a hablar de segundo. Vamos a ver aquí un poco para ordenarnos. El primer paso, por lo tanto, es plantear las ecuaciones de residuos ponderados por Galeri, que es esto. Es el primer paso. Por lo tanto, en el primer paso ya tenemos la ecuación de Galerki. El segundo paso es hacer la integración por partes para reducir el grado de integración, de derivación. Entonces, es el segundo paso. Ya lo hemos hecho, ¿verdad? Y aquí hemos llegado a esto perfectamente. Ahora, el tercer paso, ¿cuál es? El tercer paso es, una vez que he llegado a esta ecuación, ¿no? Que es la que hemos visto, ya inclusive con el término independiente más, este término independiente ahora sí lo traigo a este lado, y por lo tanto aquí tenemos el término independiente, y esto es a lo que hemos llegado, y aquí está la otra función, ¿verdad? Entonces, esto es esto mismo, solamente que esto lo traigo acá, y tenemos esta expresión acá. Ahora, ¿cuál es el tercer paso? El tercer paso ya es definir una función prueba. Aquí solamente he dicho que la función prueba es u, pero ahora definamos la función prueba en el tercer paso. Y al definir una función prueba en el tercer paso, ¿qué vamos a decir? Que la función prueba que nos vamos a dar, la podemos plantear como siendo la que nos hemos dado. U es igual a phi0 más phi1 más phi2, aquí. Esto, phi0 más a1 phi1 más a2 phi2 más a n phi n, en forma general. Y entonces, la derivada de esta función, que es de x, sería la derivada de phi0, que es este valor, la derivada de phi0
respecto a x, más la sumatoria de j variando de 1 a n, a j por la derivada de phi j respecto a dx. O sea, estamos aplicando ya la función prueba, la serie que nos estamos dando. Y por lo tanto acá el j es lo que va a variar a lo largo de la línea. Y el i va a ser el que me da el número de ecuaciones. Lo que hacemos ahora, reemplazamos este valor de ux, reemplazamos en esta ecuación, en ecuación 12, y por lo tanto esta ecuación 12 va a ser la derivada de u por b phi 1, acá, va a ser x por la derivada de u por d phi de x, que va a ser igual a x, y aquí está la derivada de phi 0, y aquí está la sumatoria de todas estas funciones, y todo esto multiplicado por d phi respecto a x. Lo único que hemos hecho aquí es reemplazar el u por el du, la derivada de u respecto a x, por el equivalente que hemos visto en función de la función que nos hemos dado. Y por lo tanto, aquí tenemos el término dependiente, lo saco al otro lado, multiplico acá y aquí tengo la sumatoria de j variando de 1 a n de d phi i sobre dx, que multiplica x de phi j sobre dx, que multiplica a j. Y aquí este es un término dependiente, que es phi 0, y aquí está phi. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Aquí tenemos, para cada i va a haber una ecuación, y el j va a variar de 1 a n. Por lo tanto, vamos a tener tantos términos acá en la horizontal, y aquí vamos a tener tantos términos en las líneas. Y si ustedes ven esto y lo vemos un poquito con calma, voy a plantear este sistema de ecuaciones, donde esta ecuación 15, ¿no es cierto?, se va a transformar, vamos a hacer para el A1, para el A2, para el A3, hasta el AN. Y eso va a ser igual al término independiente, que va a ser menos 2x2 phi 1 multiplicado por esta condición de borde, menos el d phi 1 por el d phi 0, que es exactamente esto. Y eso hacemos para cada línea. ¿Y qué es lo que hacemos? Aquí el j va variando de 1 a n. Y aquí vamos a hacer el i, que varíe. Esto es para el i igual a 1. Fíjese que todos acá son d phi 1. Ahora vamos a cambiar el phi, y va a ser phi 2, phi 3, hasta phi n. Por lo tanto, aquí he planteado el número de ecuaciones. A ver, podemos volver a repetir esto, pero es un tema simplemente de ir reemplazando y teniendo el concepto que hemos aplicado la integración por partes, y estamos sustituyendo la función por la serie que va a ser en función de estas funciones que tenemos de cada una de las series que vamos a adoptar. En este caso no hemos dicho que es una serie polinomial, que en forma general es una serie que tiene phi 0, phi 1, phi 2 multiplicada por los respectivos parámetros. No sé si hemos ido muy rápido, pero es un tema más matemático. No sé si está claro esto, pero a ver, podemos preguntar. Señor Andrés Gutiérrez, no sé si sigue con problemas de... Sí, ingeniero, se comprende. Ah, ya. Pasa. Se entiende, ingeniero. Ya. Señor Cristian, está claro, ¿no? Sí, Inge. A ver, entonces saltando del señor Vázquez. Inge, perdón, ¿será que podría repetir después de la ecuación 13? La ecuación 13 sí la entendí, pero después ya me perdí. Ya, perfecto. Esta ecuación 13 que vamos a reemplazar es en la ecuación 12. Fíjese, lo único que hago, esta derivada de u respecto a dx, la reemplazo por esto. Por el d phi 0 más la sumatoria de j valiendo 1 hasta n de aj por d phi j de x. O sea, esta ecuación 12, que usted la tiene, voy a reemplazar este de u
por esta ecuación 13 acá. ¿Sí? Y entonces, esta ecuación 14 es la que voy a sustituir en la condición 12, en la ecuación 12 que está acá, y voy a llegar a esta expresión. Y después ya se llega a esto. No sé si no estamos, no sé, simplemente eso, ¿verdad? La ecuación 13 es la que me define la serie. ¿Y qué me define la ecuación 13? Esta serie. Yo digo, parto de una serie en forma general. La serie en forma general es que la función u, que es en función de x y de los parámetros a, es phi0 más phi1 por a1 más phi2 por a2. Si derivo esto, voy a tener que la derivada de u respecto a dx va a ser la derivada de phi0 respecto a dx más la sumatoria de a por b phi para j igual a 1 hasta j igual a n. ¿Verdad? Entonces, esto que usted está viendo, este de phi1, ahora lo reemplazo por este de phi0 más la sumatoria en esta ecuación. Y por lo tanto tengo esta ecuación 14. Y esta ecuación 14 reemplazamos en la ecuación 12, que es esta parte acá, y por lo tanto llegamos a esta ecuación, y ahí aumentamos estos términos que no habíamos visto anteriormente, bueno, que son los términos que estaban en el lado derecho. No sé si le aclara un poquito, a ver, espero un poquito con calma. Sí, ingeniero, ya entendí el proceso de reemplazar. Ok. Y ahí al hacer eso, lo importante es que aquí planteamos ya el sistema de ecuaciones. Este es el sistema de ecuaciones que me va a permitir resolver el resolver el sistema y encontrar los mejores valores de A. Entonces, fíjese que este sistema lo puedo plantear en forma matricial poniendo acá las derivadas de phi1, esto es de phi1, aquí de phi1 2, aquí de phi1 con hasta la de phi n. Después paso y aumento el i. Entonces va a ser de phi2 x y el j va a ser de 1, 2 hasta n. Aquí va a ser la 1, la 2 y finalmente va a ser el i variando, va a ser n, y aquí va a ser el 1, el 2, el 3, y finalmente aquí voy a tener el d phi n por d phi n, el a1 sobre n, y este va a ser el término independiente. Y por lo tanto, con esta etapa 3 hemos planteado el sistema de ecuaciones que es el que tenemos que resolver. Y lo podemos poner de una fase, más fácil. A cada uno de estos términos vamos a llamar lo que esta integral sea el k, i, j, donde este es el i y este es el j. Con esto definimos todos estos términos en función del k11, k12, k13. Se ha llamado matriz esta es un concepto de rigidez, pero solamente conceptual, porque estoy haciendo una ecuación diferencial en forma numérica de un problema económico, no tiene nada que ver con la rigidez de la estructura, sino bueno, se ha quedado como siendo un elemento de rigidez, pero es porque su origen ha sido en la parte estructural y en la parte de la mecánica. Y los términos independientes, que son estos, vamos a llamarlos por FI, que es menos 2x2, phi1, y para cada phi vamos a ir cambiando. Aquí está phi1, phi2, phi3. Y por lo tanto ahí llegamos a plantear el sistema de ecuaciones en forma compacta, donde K1, 1, y aquí está la expresión de K1, etcétera, y por lo tanto tengo que la matriz, vamos a llamar la matriz de esta de rigidez, multiplicada por los parámetros o las coordenadas generalizadas, A es igual al término independiente. ¿Cuál ha sido el gran mérito de haber hecho la integración por partes? Y aquí un poco lo decimos. La derivada de mayor orden de la función prueba bajó de 2 a 1. Y es verdad, porque aquí tenemos en todas estas expresiones
solo tenemos la derivada de primer orden. Ya no existe la derivada de segundo orden. Otro gran logro que se consigue es que la matriz de rigidez es simétrica. ¿Qué significa? Que este término acá es igual a este término. Fíjense, la matriz de rigidez es simétrica. Que K12 es igual al K21. Y el otro es que se creó un término de borde fue creado, que es el término de borde que fue creado. Por lo tanto, ya tenemos el sistema de ecuaciones planteado. A ver, me gustaría ver si tienen preguntas. Señor Alcón. ¿No hay preguntas? Señor Durán. ¿Se entiende, Inge? Ya. Señor Bebeto Tinta. Entiendo. Señor Condori, está claro, ¿verdad? Sí, ingeniero, ¿se entiende? Señor Vázquez. Fabio. No, perdón. Erwin Vázquez. Sí se entiende, ingeniero. Ok, listo. Entonces, ya hemos planteado el sistema de ecuaciones. Bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, ahora ya esto en forma general, ¿verdad? Esto en forma general. Pero para resolver, iremos ya en forma específica. Y para eso, para hacerlo en forma específica, ya tenemos que plantear una función prueba específica, tal como hicimos en los casos de la condición de borde al inicio. Por lo tanto, ahora sí, yo voy a aplicar una expresión, qué sé yo, haremos esta 21 es una serie polinómica. Entonces ya aquí está claramente definida la serie polinómica, ¿no? Comienzo con el valor A1, que es constante, más A2X está la recta, más al X al cuadrado está la parábola, y al X cubo ya tengo doble un punto de inflexión, etcétera, y puedo seguir más. Pero eso todavía es en forma, ya una serie polinómica, pero en forma general. Queremos ser más específicos, ahí ya tengo que plantear una función prueba específica. Y por lo tanto solo voy a plantear para que podamos resolver una función solamente con x al cuadrado, ¿no? Porque vamos a ver, ustedes van a ver que la solución exacta se puede aproximar razonablemente bien con una función que solamente tiene básicamente una parábola, ¿verdad? Entonces, este es el paso 4, donde ustedes ya definen en forma específica la función. Y al definir la función, la serie en forma específica, ustedes ya pueden plantear las funciones phi1. Entonces, la función phi1 va a ser 1, la función phi2 va a ser x, y la función phi3 va a ser x al cuadrado. Al tener estas funciones, por lo tanto, el paso 5 sería sustituir esto en estas ecuaciones que tenemos acá, y por lo tanto puedo calcular los elementos de rigidez. Por lo tanto, la derivada de phi1 respecto a x es 0, la derivada de phi2 respecto a x es 1, y la derivada de phi3 respecto a x es 2x. Y por lo tanto, como ya tengo estas funciones, podemos calcular, haciendo la integral, podemos plantear los 6 términos, porque como y varía solamente hasta 3, vamos a tener, porque aquí está 1, 2, 3, entonces vamos a tener el K11, el K12, el K13, el K22, K23, K33, y esto ya tenemos, por lo tanto, la matriz de rigidez del sistema. De la misma forma, calculamos los términos independientes. Y aquí los términos independientes vamos a definir
que vamos a ver, que hay un término independiente, que vamos, este término de la derecha, vamos a llamarlo, este es el término independiente inicial de la ecuación diferencial. Cuando nos hemos planteado la ecuación diferencial, aquí que teníamos 2 sobre x al cuadrado, y este es un término que sale al hacer la integración por partes, sale como condición de borde. Entonces, este término independiente, compuesto tanto por el término independiente como por las condiciones de borde, o por el término de borde, entonces los definimos y tenemos los valores del término independiente para i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3. Por lo tanto, aquí tenemos ya planteado el sistema de ecuaciones. ¿Qué tendríamos acá? ¿Qué es esto? Ya tenemos el F1, F2, F3 y tenemos todos los K1, K1, K2, K3, etc. El paso 6 no me preocupa, es un tema más matemático de la función flujo, pero la verdad que a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa es al evaluar para cada i la rigidez del sistema con los parámetros que es A1, A2, A3 y las condiciones de borde, finalmente hemos planteado el sistema de ecuaciones que lo vemos acá, que en este caso es un sistema de 3 ecuaciones a 3 incógnitas. A ver, ahora sí, sigamos. Señor Fabio Gutiérrez, ¿está bien? Sí, está bien. Freddy Quispe. Sí, ingeniero, está claro. Gonzalo Alcázar. Sí, ingeniero, está claro. Aruquipa, Juan Carlos. Sí, ingeniero, está claro. Muy bien. A ver, señor Aruquipa, ya que le pregunté a usted, entonces está claro. Ya he planteado mi sistema de ecuaciones acá. ¿Puedo resolverlo? Sí, ingeniero. Ya. A ver, vamos. ¿Qué dice usted, señor Espinosa? Milton. Sí, se puede resolver, pero hay que aplicar las condiciones de borde. Ya, por lo tanto, no se puede resolver. Bien. No, es que no me dice. Sí se puede resolver, pero hay que aplicar. No se puede resolver hasta que yo no aplique, primero, definir el dominio. Porque aquí hemos puesto que va de x a x b. ¿Cómo usted me dice que está definida la matriz de rigidez? ¿Qué requiere la matriz de rigidez para que esté definida? El dominio. ¿Cuánto vale xb y cuánto vale xa? Bueno, en nuestro caso dijimos que xb va a ser igual a 2 y xa va a ser igual a 1. Ahí estamos de acuerdo. Esto está resuelto. Por lo tanto, aquí. Pero yo no sé cuánto vale la derivada de respecto a de x para x igual a para xb. Por lo tanto, yo todavía no puedo resolver esto porque no he definido el dominio y tampoco he definido las condiciones de borde. ¿Sí? Entonces, el paso 7 es definir el dominio. Entonces, definir el dominio significa que xa es igual a 1 y xb es igual a 2. Una vez que he definido eso, ya tengo definida la matriz de rigidez, y aquí ya tengo esto, pero todavía no he podido resolver esta parte acá del término independiente, que son las condiciones de borde. Esta parte no puedo resolverla porque todavía no he planteado no he aplicado las condiciones de borde. Señor Gaspar, a ver, ¿hasta ahí está claro o no? Sí, ingeniero, está claro. Ya, entonces, ya tiene el sistema planteado. Lo que usted quiere es encontrar a 1, a 2 y a 3.
Porque el momento que usted encuentre A1, A2 y A3, entonces usted ya tiene resuelta su ecuación de la cual usted ha partido. Y usted ha partido de una ecuación que dice que UXA es igual a 1, a 2X, a 3X2. Por lo tanto, si encuentro a 1, a 2, 3, que son los mejores valores de A para que esta función se aproxime lo mejor posible a la solución exacta, el problema sí está resuelto. Sin embargo, acá todavía no hemos aplicado las condiciones de borde. ¿Y cuáles son las condiciones de borde? Eso ya hemos visto. Ahí están las condiciones. Ah, ya les he borrado las condiciones de borde. Las condiciones de borde eran que para U igual a 1, X es igual a 2, y para menos X, la derivada de U respecto a dx, para X igual a B, eso es igual a 1 medio. A ver, ¿cómo aplico? Ahora, el problema es cómo aplico estas condiciones de borde a este sistema de ecuaciones. Porque hasta ahorita está todo evaluado de este lado, pero acá no tengo evaluado esto. Entonces, tengo una condición de borde natural y tengo una condición de borde esencial. Para x igual a xa es esencial y para x igual a xb es natural. A ver, vamos. ¿Qué se le ocurre, señor Durán? ¿Cuál aplico? Primero. No, lo único que escuché, señor Yesid Durán, nada más. No estoy seguro, Inge. ¿Está seguro? Ya, está bien. A ver, señor Andrés Gutiérrez, ¿se le ocurre cómo aplicar las condiciones de borde? No, ingeniero. A ver, ¿quién me dice cómo podemos comenzar a aplicar estas condiciones de borde? XA es igual a 1, XB es igual a 2. A ver, vamos. ¿Qué hemos dicho una condición de borde? Vamos a ir a las condiciones de borde acá. Fíjense esta condición de borde que nos hemos planteado. La condición de borde dice que la menos x, la derivada de u respecto a dx para x igual a 2 es igual a 1 medio. Ahora, fíjense esa condición natural. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque la derivada de ux dx para x igual a 2, esto vale 1 medio. Por lo tanto, aquí va a ser menos 1 medio, aquí va a ser menos 1 y aquí va a ser menos 2. ¿Por qué? Porque esa es la condición de borde, que es la función flujo, es la condición de borde. Y por lo tanto, este término va a ser menos 1 medio, 1 y 2. Eso está claro. ¿Se ha entendido, verdad, señora Pasa? Sí, ingeniero, está claro esa parte. Señor Casas, Daniel. Sí, está claro eso. Ya. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo ahora? Fíjate, si yo resuelvo ahora esta, quiere decir que ya está el sistema y ya resuelvo el sistema y he encontrado la solución que mejor se aproxima a las soluciones. ¿Ya? Es el tema que simplemente para dar el paso atrás, planteo la función residuo, la multiplico por el método de Galerkin, el método de los residuos dados por Galerkin, que significa la función residuo por las mismas funciones de la función prueba. Y esa multiplicación, hago la integración por partes para que la derivada tenga el mismo orden y por lo tanto vamos a
plantear un sistema de ecuaciones que tiene n ecuaciones con n incógnitas. Una vez que hemos terminado de plantear nuestro sistema de ecuaciones, vamos a aplicar primero el dominio, vamos a aplicar de dónde a dónde está el dominio que queremos y encima cuánto valen qué valor tienen las condiciones de borde. Y por lo tanto vamos a aplicar primero la condición de borde natural, que es automática, aplicamos una condición de borde y llegamos finalmente a la ecuación, como ustedes ven, a la ecuación 33, que está ya prácticamente resuelta, pero no está terminada. ¿Por qué? Porque no tenemos esas derivadas de u respecto a dx para x igual a 1. O sea, no tenemos la condición natural para x igual a 1. Por lo tanto, ¿qué haríamos ahí en el caso de... ¿Cómo resolveríamos? ¿A alguien se le ocurre? En otras palabras, ¿qué tengo que hacer aquí ahora? Aplicar la segunda condición de Bohr. ¿Sí? ¿Y cuál es la segunda condición de Bohr? Es que es la condición esencial que dice que el valor de la función u para x igual a 1 vale 2. Ahora, ¿cómo la aplico? A ver, en forma general, lo que habíamos hecho en la primera parte, ahí hay una condición de restricción, ¿verdad? Si yo digo que, vamos a ver eso en el tablero, vamos a tratar de ver en el tablero, lo que pasa es que no está oscuro. La condición de borde que habíamos visto es que la función u para x igual a 1 vale 2. Si hemos planteado que la función prueba que me doy, que es u de x y de a, he planteado que esto es a1 más a2x más a3x al cuadrado. Esta es la función que me he planteado. Entonces, la condición de borde dice que para x igual a 1, esta función vale 2. Por lo tanto, si ahora hago esta función prueba 1 y hago a, esto va a ser igual a 2 y esto va a ser igual a 1 más a2 más a3, porque al reemplazar por x, esto es a1, a2 por 1 al cuadrado, a3 por 1, y aquí por 1 al cuadrado, tengo finalmente una condición de restricción. Quiere decir que las variables a1, a2 y a3 no son independientes entre sí, y sí lo puedo reemplazar y encontrar una de estas en función de las otras dos. Y de esa forma poder plantear la solución a la ecuación y poder encontrar y finalmente resolver la ecuación que nos hemos planteado. Ahora bien, esta condición de restricción lo que hace nos va a permitir reducir el sistema de 3 ecuaciones a 2 ecuaciones. ¿Por qué? Porque el A1, A2 y A3 ya no son independientes. Ellas son dependientes entre sí. Por lo tanto, a través de esta ecuación acá yo puedo encontrar una de ellas en función de las otras 3. En este caso, podríamos decir que la A3 es igual a 2 menos A1 menos A2 y podríamos con eso tratar de resolver
y pasar de 3 ecuaciones a 2 ecuaciones solamente en función de la 1 y del A2, porque la 3 ya estaría definido a través de la 1 y la 2. Y por lo tanto pasaríamos a la ecuación de dos ecuaciones a 2 incógnitas. A ver, ¿esta parte se entendió, señor Gaspar, o no? Me perdí un poco, ingeniero. ¿Dónde se perdió? Cuando la volvemos en una sola, como por decir, en una sola variable. No hemos vuelto en una sola variable. Digamos, hasta la ecuación 32, ¿usted ha entendido? Sí, ingeniero, después de que hemos reemplazado las condiciones de borde. Ya, entonces es la 33, porque en la 33 ya es reemplazado por la condición de borde natural. ¿Sí? Hasta aquí está bien. Hasta la 33 está correcto. Sí, ingeniero. Bueno, ahora el problema es cómo defino este término, ¿verdad? La derivada de u respecto a dx para x igual a 1. Esto no lo tenemos. Por lo tanto, si no lo tenemos, no está resuelto el sistema. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Vamos a ir tenemos que aplicar la otra condición de borde, ¿verdad? Y la otra condición de borde, ¿qué me dice? Que si yo he partido de esta función, que es la función x de a, que es a1 más a2x más a3x cuadrado, quiere decir que ¿cuál es la condición de borde? Ahí está claramente que para x igual a 1, la función tiene que valer 2. Es una condición de borde. Y entonces, si yo reemplazo acá en la ecuación x igual a 1, entonces y es igual a 2, entonces voy a tener que 2 es igual a 1 más a 2 más a 3. ¿Qué significa esto? Que este A3 va a ser igual a 2 menos a 1 menos a 2. ¿Verdad? Y por lo tanto, esta A3 es una función de A1 y A2. Por lo tanto, puedo volver a reemplazar el sistema de ecuaciones y ya no tener función de A1, A2 y A3. Reemplazar el A3 por A1 y A2. Y por lo tanto con esta condición de restricción, vamos a hacer que este sistema de 3 ecuaciones a 3 incógnitas, que es el sistema 33, se vuelva un sistema de 2 ecuaciones a 2 incógnitas, y ahí vamos a conocer los valores que no conocemos, que es la derivada de u respecto a dx para x igual a 1. No sé si aclaro un poquito. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Eso vamos a plantear ahora. Bien, vamos a hacer aquí rápidamente, me gustaría que lo vean, porque es un tema netamente numérico y vamos a buscarnos una forma fácil, porque si ustedes tienen que hacer esto no para 3 términos, y tienen que hacer para 5, entonces ya no va a ser tan sencillo. Entonces buscaremos un algoritmo que nos permita reducir rápidamente el número de ecuaciones cuando tenga unas condiciones de restricción. Y para esto vamos a hacer lo siguiente. Este es el proceso, un proceso fácil de entender para reducir rápidamente sin hacer mucha matemática. Entonces, supongamos que yo tengo este sistema cualquiera. Aquí vamos a hacer para 3, pero sirve para 5, para lo que ustedes quieran. Entonces, supongamos que tenemos este sistema, un sistema de 3 ecuaciones a 3 incógnitas. Y a este sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, como es este caso, por ejemplo, le vamos a aplicar una condición de restricción.
Y en forma general, la condición de restricción van a ser un parámetro C1 que multiplica nuestra variable A1 más C2 que multiplica A2 más C3 que multiplica A3 es igual a D. Esta es una condición de restricción. Y en esta condición de restricción, ¿qué es lo que puedo hacer? Que el A1 va a ser igual a D. Yo llevo este D menos el A3, ¿no es cierto? Llevo el C1 a 1 al otro lado y llevo el C2 a 2 al otro lado. Y todos ellos divido por C3. Por lo tanto, aquí está la condición de restricción. En nuestro caso específico, fíjense, en nuestro caso específico, al tener esta condición de restricción, el valor de D es igual a 2, ¿verdad? Y los parámetros C1 y C2 y C3 son iguales a 1. En este caso, 1, 1, 1. Un caso específico, ¿no? Pero en forma general, esta puede ser la condición de restricción en forma general. A ver, ¿cómo andamos? Señor Aguilar, ¿se entiende esto que estamos haciendo o no? Sí, ingeniero, se entiende. Ya. Señor Condori, Eddie. Sí, sí, ingeniero. ¿Se entiende? Ya, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer en forma general? Después lo vamos a aplicar a este caso específico. Fíjese, en general, si yo tengo este sistema sería que K11 por A1 más K12 por A2 más K13 por A3 es igual a F1, ¿verdad? Entonces aquí está el K1 por A1, el K12 por A2, y en el K13 voy a reemplazar el A3, que está acá, lo voy a reemplazar en función del A1 y el A2. Igual vamos a hacer para la segunda línea, igual vamos a hacer para la tercera línea. De tal forma que esta expresión la voy a colocar en función de, aquí, para que quede más claro, aquí está la condición para este caso, A1, A2 más A3 igual a 2, porque esa es la condición de borde cuando 1 es igual a 2. Vamos aquí a mostrar cómo resolvemos un sistema que tiene una condición de restricción como esta, lo que estábamos hablando. Aquí ya estamos resolviendo. Entonces, fíjense, aquí sustituimos y tenemos esto. Factorizamos de tal forma que cada uno esté en función de la 1 y de la 2. Esto mismo llevamos acá, factorizamos el A1 y factorizamos el A2. Y entonces aquí está. Y toda esta ecuación ya no es función de A3, porque el A3 lo hemos sustituido. Bien, ¿cuál es el próximo paso? Entonces, esto que tenemos acá, si lo quieren en forma matricial, esto sería el 39b, que es esta expresión multiplicado a 1 por A2, y aquí está el término independiente, donde ahora hay solo dos variables. Un algoritmo muy sencillo para resolver esto es, si hemos eliminado el C3, multiplicamos la tercera columna por el valor C1 menos C1 sobre C3 y sumamos el producto a la primera columna. Es una forma fácil de hacerlo, podríamos hacerlo de otra forma, pero este es el algoritmo que se da. Y multiplicamos la tercera columna por C2 sobre 3 y sumamos el producto a la segunda. Al hacer esto, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Vamos a conseguir que esté todo en función de la 1 y de la 2 y vamos a tener una función de dos ecuaciones a dos incógnitas.
es haciendo este proceso. Y obviamente esto es relativamente sencillo al tratar de resolver esto de esta forma, lo ponemos de una forma más simpática para poder poner la condición. Porque ahí también podríamos tratar de resolver esto porque está solamente en función de la 1 y la 2, pero tendríamos 3 ecuaciones con prácticamente 2 incógnitas, ¿verdad? En cambio aquí ya tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas a través de este artificio matemático que estamos haciendo para rápidamente resolver. Eso mismo que hemos hecho en las columnas, lo vamos a hacer en las líneas. En otras palabras, a ver si me hago entender. Porque nosotros teníamos esto. Hemos desarrollado acá y hemos llegado a esta expresión. ¿Sí? A esta expresión hemos llegado haciendo todo el ejercicio de factorizar y qué sé yo, ¿verdad? Lo que hemos hecho acá, hemos reemplazado y hemos factorizado. Esto todo que hemos hecho y hemos factorizado, se lo podría haber hecho de una forma muy sencilla, que significaba multiplicar la tercera columna, que es esta la tercera columna, por menos C1 sobre C3, que es el primer valor de la función que nos hemos dado, ¿no es cierto? Donde está la condición de restricción, en algún lugar acá, C1 sobre C3, el A1. Entonces, rápidamente llegamos a esto mismo que hemos hecho factorizando, multiplicando la tercera columna por C1, C3 y sumándolo a la primera. Y fíjense, hemos llegado exactamente a la misma condición. Y hacemos lo mismo, ya que hemos visto que esto es lógico, porque estamos demostrando rápidamente a través de ese algoritmo lo que ya hemos hecho aquí matemáticamente. Eso que hemos hecho para las columnas, lo hacemos para la línea. O sea, multiplicamos esto por C1 sobre C3 y le sumamos a la primera y tenemos esta ecuación. Y con eso hemos resuelto ya el sistema. Al aplicar eso, esto lo veremos ya en la próxima clase, a forma de repaso, al aplicar eso, vamos a ver que este sistema se simplifica a un sistema de 2 ecuaciones a 2 incógnitas, lo que te permite calcular el A1 y el A2, y teniendo el A2, obviamente, con la condición de borde, calculo el A3. Y con eso hemos calculado la función aproximada que está dada a través del A1, A2 y A3. ¿Está bien esto o no? Y aquí terminamos. A ver, ¿qué preguntas? Vamos a hacer un pequeño repaso de la última parte de este algoritmo para que cuando ustedes tengan que hacer con 4 ecuaciones sea más fácil. Pero el concepto está claro o no. A ver, vamos rápidamente, señor Andrés Gutiérrez, si tiene alguna pregunta o está claro. Ingeniero, ¿es necesario reducir la ecuación de 3 por 3 a una de 2 por 2 utilizando esa condición de borde? ¿O también se podría haber resuelto de otra manera, ingeniero? No hay forma. Si usted no aplica la condición de borde, no hay forma. Entonces, si usted consigue hacerlo, sería que usted resuelve para cualquier condición de borde en el otro extremo. Y eso no puede ser, ¿verdad? O sea, necesariamente se tiene que aplicar esa condición de borde. Si no, no va a poder resolver el sistema de 3 ecuaciones a 3 incógnitas. Es la única forma. Porque además es lógico, ¿verdad? Tiene que cumplir esa condición de borde, no hay forma. Entonces, la condición de borde nos obligaba a convertirlo a 2 ecuaciones, ¿no? Claro, sí. ¿Por qué? Porque esa condición de borde en forma natural, como está acá, señor Andrés, me pone una condición de restricción. ¿Qué quiere decir una condición de restricción? Una ecuación de restricción. Que ya A3, A1 y A2 ya no son independientes. Son dependientes. O sea, si tengo A1 y A2, yo puedo encontrar A3, porque esa es la condición de borde.
¿Sí? Y esa es la que voy a aplicar para poder resolver el problema. Si no tengo eso, no resuelvo. Vamos a repasar un poco esa parte. ¿Sí? Sí, A ver, señor Bebeto Tinta. A ver, ¿hasta acá más o menos claro o no? Dije, tengo una duda. Tenemos la Sí. función U, ¿verdad, ingeniero? ¿Cómo? Tenemos la función U, ¿verdad? Que Sí. depende de X y de A. Para la primera condición de borde, si esa función yo lo derivo y lo multiplico por X y lo que me queda lo reemplazo por 1, por 1 es, ¿no? O por 2, por 1, el X igual a 1, tendría un valor, o sea, tendría un dato, ¿no? En función de Sí, A1, pero A2, sí, pero eso sería un dato puntual para un valor de X. Eso no me sirve. pero en la ecuación supuestamente tenemos que encontrar para un valor de X igual a 1, tenemos algo No, así, sí, no es para, sí, pero es la función para X igual a 1, no es un dato. Está bien la pregunta. En cambio, la condición de borde natural que nos hemos planteado acá, aquí está claramente definido que usted tiene esta condición de bordes para X igual a 1. Perdón, este es para X igual a 2. Y yo tengo la condición de borde para X igual a 2. Es un valor, es una condición de borde acá. En cambio acá, si yo tengo 1 igual a 2, yo tengo que, sí, entiendo la pregunta, pero esta función, cuando yo aplico a la función X igual a 1, me tiene que dar igual a 2. Entonces usted me decía derivar este U. ¿Y cómo voy a derivar el U? Tendría que derivar el U y al derivar el U yo tendría que reemplazarlo por 1 y eso hacer igual a 2. Pero al hacer eso, yo no podría encontrar estos términos. Porque y si lo yo que me refiero es que voy a encontrar una función de menos X diferencial de U por diferencial de X. En 1 voy a poder sí, pero encontrar. no se olvide, sí, pero el problema que ahí usted tiene que esa es una condición de borde. Usted no puede reemplazar una condición de borde por el valor de la función. Ahí está el único problema. Esta es una condición de borde. Nace de haber hecho una condición de borde. Entonces es una condición de borde natural. A ver, trate de hacerlo y va a ver que no le va a dar nada. O sea, si usted tiene y deriva de U, entonces usted, y esa derivada a esta función va a derivar respecto a X. Usted tiene esa función y va a querer multiplicar por X y después hacer X igual a 1, le va a dar un valor, no le va a dar... A ver, lo veremos, trate de hacer ese ejemplo sustituyendo y va a ver qué valores le van a dar, o sea, no le va a dar los valores, pero le daré una mejor explicación para la próxima clase. Muchas gracias, esa era mi pregunta. ¿Cómo? Esa era mi pregunta, sí creo que lo estoy entendiendo. Está bien, no hay problema. A ver, ¿alguien más? Señor, Una pregunta. La condición de borde natural corresponde al desplazamiento, por eso es el método de los desplazamientos, ¿verdad? No. El método de desplazamientos, aquí no hemos hablado de desplazamientos ni de fuerzas. Ya. Aquí hemos hablado de una ecuación diferencial. El U puede ser cualquier cosa, lo que se le ocurra. En estructuras puede ser desplazamiento, pero en otros casos, en economía puede ser una variable económica. Esto que estamos viendo, nos desligamos un poco del campo estructural a un campo numérico. Pero está bien la pregunta. ¿Sí? ¿Quién me hizo la pregunta? Señor Vázquez, creo, ¿no? Y entonces, lo que entiendo hasta el momento, en la ecuación 33 que ahorita estoy viendo,
necesito primeramente, antes de encontrar las fuerzas, encontrar una relación entre mis parámetros A1, A2 y A3. Por eso yo he aplicado la función U1 igual a 2, porque necesito relacionar esta ecuación que voy a tener de A1 y A2. Necesito relacionar que solo tenga dos incógnitas, A2 y A3, ¿verdad? Sí, pero es que usted está, al hacer eso, es que usted está aplicando la condición de borde. Sí. Es que si usted no aplica esta condición de borde, no va a poder resolver el problema. Y al aplicar esta condición de borde, se vuelve una condición de restricción. ¿Y qué es esa condición de restricción al aplicar la condición de borde? Es que A1, A2 y A3 no son independientes. Están relacionadas. Y por lo tanto, cuando usted tiene un sistema de ecuaciones donde las variables están relacionadas, usted tiene que simplificar a poner una de las variables en función de las otras dos y disminuir el sistema de ecuaciones. En cambio, al aplicar la condición de borde del otro lado, ha sido inmediata porque teníamos la condición de borde natural acá. ¿Sí? En cambio, la condición de borde natural no estaba así explícita como para poder reemplazar. Entonces, la única forma es haciendo una condición de restricción, tal como se ha hecho en el caso de cuando partíamos en aplicar las condiciones de borde al inicio, ¿se acuerda? Para ir un poco, volvemos a ver si puedo ir hacia atrás. Cuando hacíamos las condiciones de borde en forma, aplicando las condiciones de borde al inicio, ¿se acuerda que partíamos nosotros de una ecuación que tenía 4 parámetros, ¿verdad? Y a esta condición de que tenemos 4 parámetros, aplicábamos las condiciones de borde y esas condiciones de borde hacían que teníamos 2 parámetros. Encontramos que la 1 era función de esto y que la 2 era función de esto cuando aplicábamos la segunda condición de borde. ¿Por qué? Porque queríamos teníamos esas 2 condiciones de borde y queríamos que cumplan siempre con la función siempre cumpla con las condiciones de borde. Por lo tanto, al hacer eso, teníamos 2 funciones de restricción y por lo tanto lo que teníamos A1, A2, A3, A4, lo volvimos a 1 o A3 y A4 solamente. Hemos encontrado la función. ¿Por qué? Porque no podíamos resolver, porque había al aplicar las condiciones de borde en forma, al principio, había eran variables linealmente dependientes. En la 1, A2, A3, A4, al poner esas 2 de restricción, al poner las 2 de restricción, recién se vuelven 2 variables independientes. A ver, ¿alguien más? A ver, podemos volver acá y la próxima clase quiero estas preguntas para que de una vez terminemos y ustedes ya puedan hacer una práctica para que entiendan un poquito mejor esto, aumentando algunos términos acá. ¿Sí? A ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos entonces el sábado. Y bueno, yo me despido. Ok. Entonces, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.